Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a poner el foco en el mundo de la oftalmología y las finanzas para analizar a fondo a uno de los gigantes europeos del sector. Estamos hablando de Clínica Baviera. Los resultados para este primer semestre de 2025 son una auténtica paradoja. Están vendiendo más que nunca, pero al mismo tiempo el beneficio final de la compañía cae un 5%. ¿Cómo se explica esto? Bueno, hay una pista clave que lo explica casi todo. Existe lo que hemos denominado el agujero en UK, en Reino Unido. Y en los próximos minutos vamos a sumergirnos de lleno en los números para descubrir exactamente qué está pasando allí. Vamos a ver cómo de grande es ese agujero, por qué está drenando los beneficios del grupo y si esto es un bache temporal o un problema mucho más serio para la compañía. Empezamos. Antes de meternos de lleno en los números, es fundamental que sepamos de quién estamos hablando. Clínica Baviera no es una clínica cualquiera, es un grupo líder en Europa en el campo de la cirugía refractiva. Con más de 30 años de experiencia a sus espaldas, se ha consolidado como un referente en medicina oftalmológica. Ofrecen desde las operaciones más conocidas para corregir la miopía o el astigmatismo, hasta tratamientos complejos de cataratas, glaucoma o problemas de retina. Pero lo que realmente impresiona es su escala. A día de hoy, cuentan con una red de 142 centros repartidos por 5 países, 84 en España, 29 en Alemania, 19 en Reino Unido, 9 en Italia y 1 en Austria. Esto nos da una idea de su ambición y su alcance internacional. Su estrategia es clara: crecer tanto abriendo nuevas clínicas como adquiriendo otras ya existentes, como veremos más adelante. Y ahora que tenemos claro el quién, vamos a ver el cómo les va. Vayamos al grano. ¿Cómo ha sido la primera mitad de 2025 para Clínica Baviera? Bien, aquí tenéis los 3 titulares principales. En primer lugar, los ingresos. Han facturado 154,7 millones, lo que supone un impresionante crecimiento del 18% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto nos dice que el negocio principal sigue funcionando a toda máquina. En segundo lugar, el EBITDA. Este alcanzó los 44,5 millones, un 6% más que en 2024. El crecimiento aquí es más modesto y ahora veremos el porqué. Y en tercer lugar, el resultado neto. Aquí vemos una cifra de 22,8 millones, que es un 5% inferior a la del año pasado. ¿Cómo puede ser que facturando mucho más el beneficio final baje? Bueno, la respuesta tiene 2 palabras: Reino Unido. La reciente expansión allí, aunque estratégica, está teniendo un coste inicial que impacta en los resultados. Vamos a desglosarlo. Para entender el crecimiento del 18% en los ingresos, tenemos que mirar el mapa. ¿Dónde está generando negocio Clínica Baviera? Bien, como podéis ver, España sigue siendo su buque insignia. Con 104 millones de euros, representa el 67% de toda la facturación del grupo y ha crecido un sólido 12% este semestre. Alemania no se queda atrás, aporta el 20% de los ingresos con 31 millones y un crecimiento muy saludable del 11%. Italia, por su parte, crece un 6%, aportando 11,5 millones. Y aquí tenemos al nuevo miembro de la familia, Reino Unido. En su primer semestre consolidado ya aporta 8,4 millones. Es una pieza clave en su estrategia de futuro, pero como veremos ahora, toda inversión requiere un tiempo de maduración. Lo que queda claro es que la diversificación geográfica es uno de los puntos fuertes de la compañía. Vamos ahora con la parte más interesante, la rentabilidad. ¿Cómo se traduce este aumento de ingresos en beneficios operativos? Bien, el gráfico es muy revelador. Mientras que España y Alemania son máquinas de generar rentabilidad, con crecimientos del 18% y del 5% en su EBITDA respectivamente, vemos 2 puntos que nos llaman la atención. En primer lugar, Italia. Su EBITDA ha caído un 24%. La empresa lo atribuye a gastos puntuales para adaptar algunas de sus clínicas a un modelo de negocio más directo con el paciente, una inversión para mejorar la eficiencia a futuro.
Y segundo, el elefante en la habitación, Reino Unido. Registra un EBITDA negativo de casi 3 millones. Y esto es lo que explica que el crecimiento del EBITDA consolidado sea de solo un 6%. De hecho, si aislamos el efecto de la adquisición en Reino Unido, el EBITDA del resto del grupo habría crecido un 13% hasta los 47,4 millones. Esto nos enseñaría algo importante. Las grandes apuestas estratégicas suelen tener un elevado coste a corto plazo. Dediquemos un momento a entender la jugada de Clínica Baviera en el Reino Unido. La entrada en este mercado se materializó con la compra de Optimax, una red ya establecida de clínicas en el país. Como hemos visto, el impacto inicial en las cuentas es negativo. Genera ingresos, sí, pero los costes de integración, inversión y adaptación están siendo superiores en esta primera fase, resultando en un EBITDA negativo de 3 millones. La propia empresa nos dice que esto era algo esperado. Este tipo de expansiones requieren una fuerte inversión al principio y un tiempo para que empiecen a ser rentables. Están, digamos, sentando las bases. De hecho, para apoyar esta expansión, en mayo realizaron una ampliación de capital en su filial británica por valor de 5,5 millones. La clave aquí será observar en los próximos trimestres si esta tendencia negativa se revierte o no, y la filial británica empieza a contribuir positivamente al beneficio del grupo. Llegamos a la última línea de la cuenta de resultados, el beneficio neto, y aquí vemos esa caída del 5% hasta los 22,8 millones. Bien, ya hemos identificado al principal responsable, la inversión en Reino Unido. Si lo eliminamos de la ecuación para ver cómo funcionaría el negocio tradicional, el beneficio neto habría sido de 26,8 millones, un 12% más que el año anterior. Esto demostraría, según la empresa, la solidez del negocio existente y su capacidad para absorber esta gran inversión. Además del efecto del Reino Unido, hay otros dos factores que influyen. El resultado financiero ha sido negativo, restando casi 700.000 euros. Y además, la factura fiscal ha aumentado en más de 1 millón de euros debido a los mayores beneficios antes de impuestos en los mercados rentables. Todo esto se traduce en que el beneficio por acción ha bajado ligeramente de 1,44 euros a 1,37 euros. Dejamos la cuenta de resultados y pasamos al balance, que es como una fotografía de lo que la empresa tiene, activos, y de lo que debe, pasivos, en un momento concreto. El total de activos de Clínica Baviera asciende a 222 millones, un 5% más que a cierre de 2024. La mayor parte, 170 millones, son activos no corrientes, es decir, inversiones a largo plazo. Aquí encontramos sus clínicas y equipos médicos por 127 millones y los activos intangibles como el fondo de comercio, que refleja el sobreprecio pagado en las adquisiciones, por 38 millones y medio. En el corto plazo, lo más destacable es su sólida posición de tesorería, con casi 40 millones de euros en caja e inversiones líquidas. También llama la atención el fuerte aumento del 28% en la partida de deudores, que principalmente refleja el dinero que le deben sus clientes y las administraciones públicas. En general, el balance muestra una estructura sólida y en crecimiento, financiada tanto con recursos propios como con deuda. Bien, vamos a analizar ahora cómo se financia todo ese activo. La parte más importante sería el patrimonio neto, es decir, los recursos de los propios accionistas, que asciende a 91 millones y medio. Pero hablemos de la deuda, y aquí hay una gran noticia para la empresa. Su posición financiera neta es positiva en 30,6 millones. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que si cogemos todo el dinero que tienen en caja, casi 40 millones, y le restamos la deuda bancaria tradicional, unos 9 millones, todavía les sobran más de 30 millones. Es decir, tienen más dinero del que deben a los bancos. Esto les da una flexibilidad financiera enorme. Ahora bien, en el balance veréis una partida de deuda por arrendamientos de casi 56 millones. Bien, que no cunda el pánico, esto no es deuda bancaria, es un apunte contable debido a la norma NIF 16
que refleja el valor de los alquileres futuros de sus clínicas. Y por último, un dato interesante es que la empresa posee acciones propias, autocartera, por un valor de mercado de más de 12 millones. Esto a veces se puede utilizar para remunerar a directivos o para estabilizar la cotización. Si el balance es una foto, el estado de flujos de efectivo es la película. Nos cuenta de dónde viene el dinero y a dónde va. La mejor noticia es que el negocio puro y duro, es decir, las operaciones, generaron una caja de 42,6 millones. Esta es una cifra fantástica, demuestra que su actividad principal es rentable y genera mucha liquidez. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Bueno, pues lo invirtieron. Gastaron 11,6 millones en mejorar sus clínicas y equipos y otros 900.000 euros en la adquisición de la parte que no controlaban de una clínica en Italia. En total, una salida de caja por inversión de 12,2 millones. Y la tercera pata, la financiación. Aquí vemos la salida de dinero más grande, casi 26 millones de euros en pago de dividendos a sus accionistas. También devolvieron deuda y pagaron los alquileres. El resultado final de sumar y restar todo esto es que la caja de la empresa aumentó en 1,8 millones durante el semestre. Generan tanto efectivo con su negocio que pueden invertir, pagar un dividendo generoso y aún así aumentar su liquidez. Bien, hemos visto que una parte importante del dinero que genera la empresa se reinvierte. ¿Pero en qué exactamente? Vale, durante este semestre la inversión en CAPEX, es decir, en sus activos fijos, fue de 11,6 millones. De esta cantidad, 6,4 millones se destinaron a renovar y mejorar las clínicas y equipos ya existentes, para mantenerse a la vanguardia tecnológica. Los otros 5,2 millones fueron para abrir nuevas clínicas o trasladar otras a mejores ubicaciones. Además del crecimiento orgánico, también hubo movimientos inorgánicos. En abril compraron el 20% que aún no poseían de una de sus clínicas en Italia, la clínica Torre Eva, por casi 1 millón de euros, haciéndose así con el control total. Todo esto nos muestra una empresa que no se conforma con su posición actual, sino que sigue invirtiendo de forma constante para asegurar su crecimiento y liderazgo a futuro. Perfecto, ya sabemos cómo está la empresa hoy, pero ¿hacia dónde va? La propia compañía nos da algunas pistas sobre su estrategia. Su hoja de ruta para el futuro se basa en 3 pilares. Seguir invirtiendo para ser líderes tecnológicos, continuar con su expansión tanto en España como a nivel internacional y reforzar su imagen de marca. Ahora bien, no todo es un camino de rosas. La empresa reconoce que su negocio, sobre todo la cirugía refractiva con láser, es sensible a los ciclos económicos. Y es lógico. Si la economía va mal, una operación para quitarse las gafas es algo que mucha gente puede posponer. Sin embargo, aquí es donde la empresa se muestra optimista. Hay factores que juegan a su favor y que pueden suavizar el impacto de una crisis. Por un lado, la diversificación. Cada vez ofrecen más tratamientos que serían no opcionales, como los de cataratas o retina. Y por otro lado, la demografía también les ayuda. El envejecimiento de la población aumenta la demanda de ciertos tratamientos y, curiosamente, el aumento de la miopía entre los jóvenes también genera potenciales clientes a futuro. En cuanto a los riesgos puramente financieros, como el tipo de cambio con la libra esterlina o el riesgo de impago, la empresa afirma tenerlos bajo control. A menudo, cuando analizamos una empresa, nos centramos tanto en las cifras que nos olvidamos de lo más importante, las personas y la infraestructura que hacen que todo esto funcione. Pues bien, a 30 de junio, el Grupo Clínica Baviera daba empleo a 1.819 personas. Como es lógico, la mayoría, más de 1.200, estarían en España. Pero ya vemos cómo la plantilla internacional va ganando peso, con 374 empleados en Alemania, 138 en el Reino Unido y 102 en Italia. Y todo este equipo humano trabaja en una impresionante red de 142 clínicas. Todo esto nos permite tener una idea mucho más clara de su fuerte presencia en España y su creciente implantación en mercados clave de Europa. Hemos analizado la empresa por dentro.
Bien, ahora vamos a ver cómo la está valorando el mercado, la bolsa. Para ello, utilizaremos 3 de los múltiplos de valoración más conocidos. Pero antes, un aviso, esto es una herramienta de análisis, no una recomendación de inversión. Para nuestros cálculos, utilizaremos el precio de la acción a 30 de junio, que era de 41,29 euros. Esto nos da una capitalización bursátil, que es el valor total de todas las acciones, de unos 671 millones. Bien, el PER nos dice cuántas veces estamos pagando el beneficio neto anual de la empresa al comprar una acción. Pues bien, el PER es de 17,2 veces y significa que se tardarían algo más de 17 años en recuperar la inversión solo con los beneficios si estos se mantuviesen constantes. Es una medida muy usada para comparar empresas del mismo sector. El segundo ratio, el Enterprise Value EBITDA, es uno de los ratios preferidos por los analistas. Compara el valor de la empresa, incluyendo la deuda, aunque en este caso tenga caja neta, con el beneficio bruto de explotación. En este caso es de 7,2 veces y nos indica que el valor total de la compañía es 7,2 veces su EBITDA anualizado. Se considera una medida más pura de la valoración del negocio operativo, ya que no le afectan los impuestos ni la estructura financiera. Y por último, el Enterprise Value Ventas. Este ratio compara el valor de la empresa con sus ventas, de tal forma que en este caso un valor de 2,1 significa que el mercado está valorando la compañía en 2,1 veces su facturación anualizada. Este ratio es especialmente útil para empresas en crecimiento o en sectores donde los beneficios pueden variar mucho. Para calcular los dos últimos ratios he anualizado las cifras del primer semestre, es decir, las he multiplicado por 2. Es una estimación y como la propia empresa avisa de que en los meses de verano y diciembre son más flojos, es posible que la cifra real a final de año sea algo inferior. Por favor, tened esto en cuenta. Llegamos al final de nuestro análisis. Si tuviésemos que resumir el primer semestre de 2025 de Clínica Baviera en unas pocas ideas, serían estas. En primer lugar, el crecimiento es innegable. La facturación ha crecido a un ritmo espectacular del 18%, lo que demuestra la fortaleza de sus mercados principales y el impulso de las nuevas adquisiciones. En segundo lugar, la rentabilidad está en una fase de transición. La gran apuesta por el Reino Unido está pasando factura a los márgenes a corto plazo. Sin embargo, si miramos debajo de la superficie, el negocio tradicional sigue siendo rentable y crece a buen ritmo. En tercer lugar, su salud financiera es envidiable. Genera una cantidad de efectivo brutal, lo que le da una enorme flexibilidad. Tienen capacidad de invertir en su crecimiento, remunerar generosamente a los accionistas y aún así no tener deudas con los bancos. Cuarto, la estrategia es ambiciosa. Están ejecutando un plan de expansión europeo claro. El gran reto para los próximos años será demostrar que pueden hacer que esas grandes inversiones, especialmente en Reino Unido, sean tan rentables como su negocio en España o Alemania. Y por último, tienen el viento de cola de las tendencias demográficas y una posición de liderazgo que les da una base sólida para el futuro, aunque siempre deberán navegar con cuidado por los posibles baches económicos. Y hasta aquí nuestro análisis de los resultados de Clínica Baviera. Espero que te haya resultado útil y sobre todo claro. Mi objetivo es darte las herramientas para que puedas entender mejor la situación de esta gran empresa. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Si te ha aportado valor, te agradecería enormemente que le dieras un buen like a este vídeo, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo análisis. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de estos resultados? Te leo en los comentarios. Y para terminar, un aviso importante. Este vídeo es para aprender y estar informado. En ningún caso es una recomendación para que compres o vendas acciones de Clínica Baviera. Cada uno debe hacer su propia investigación y tomar sus propias decisiones financieras. Sin más, un saludo y nos vemos en próximos vídeos.